Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Estamos agradecidos con Dios por un día más de vida que el Señor nos concede. Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 93. Le invito para que abra su Biblia ahí todos juntos. Salmo capítulo 93. Y vamos a leer solamente el versículo 5. Salmo 93, 5. Amén. Gloria a Dios. Salmo 93, 5. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra del Señor: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hasta ahí, hermanos. Sus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y los testimonios de Jehová, hermanos, es la palabra de Dios, que en esta mañana venimos a aprender y tenemos a bien, hermanos, el estar en la casa del Señor, porque de esta manera crecemos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das una vez más de estar en tu casa, Señor, por estar aquí, mi Dios, y estamos con el único propósito de alabar y de bendecir tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos con todo nuestro corazón: bendiga, Señor, cada una de las clases, bendigas a los maestros, a los alumnos. Señor, nos des de tu gracia y sabiduría, mi Dios, para que esta palabra que se va a enseñar podamos aprenderla, podamos atesorarla en nuestro corazón y también que la pongamos por obra. Bendice a cada uno, Señor, los que están presentes y los que están desde casa en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos, vamos a entonar este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Cada mañana, aleluya, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. Agradecemos a Dios y por todo lo que me permites disfrutar. Gracias, Señor. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida y por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Y decimos aleluya, agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. Amén. Siempre podemos agradecer al Señor su misericordia, su bondad, hermano, y porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, ya que sin merecer nosotros nada, Dios cada mañana nos muestra su misericordia. Así pueden ocupar su lugar y vamos a pasar a nuestras clases.
Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo amanecieron? ¿Con sueño y con hambre? No. Con muchos ánimos. Dicen que el domingo es el día más, pues vamos a llamarlo de menor actividad o de mayor inactividad. Pero yo creo que cuando nos vamos a la palabra de Dios, el día domingo para nosotros es un día especial, hermanos. Es un día en donde venimos a traer a nuestra memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios. Una manera muy, pero muy diferente de ver la vida como muchas o la gran mayoría de las personas la ven. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad a nuestra escuela dominical que hemos estado desarrollando durante estas semanas, ya meses, que ya pasamos más del medio año. Y quiero preguntar, a ver, ¿cuál es el tema central, el tema general de esta clase, hermanos? A ver. Bien, gracias por tu comentario. ¿Alguien más, hermanos? Una vida conforme al corazón de Dios. Definitivamente que cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un hombre llamado David, el cual la Biblia, de acuerdo al libro de los Hechos, lo sitúa como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que en su vida, en la tierra y en su relación con Dios, hubo datos importantes, decisiones importantes que le hicieron que llamara la atención, por así decirlo, el cual Dios lo considerara un hombre que le agradó su manera de vivir. Esto no significa que los demás no, hermanos. Simplemente que la vida de David llama la atención por el hecho de que es uno de los hombres que en la Biblia, biográficamente, más información encontramos, tanto como desde su niñez a su vejez, hasta su muerte. Su lado oscuro, por así decirlo, débil, su lado de inexperiencia, pero también su lado de crecimiento. Y yo creo que analizar la vida de David es una gran bendición porque podemos compararla con nuestra vida y saber que un hombre, como decimos por ahí, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, si tuvo esa buena comunión con Dios, nosotros también, hermanos, lo podemos hacer y aprender de él. Así que, ya que hemos estado viendo alrededor de las semanas, esta semana vamos a tocar la parte número 2. Yo dije la semana pasada que había omitido la parte número 2 porque me había ido directamente al siguiente capítulo y que esta semana íbamos a ver la segunda parte de lo que viene siendo el capítulo 14. El capítulo 15 ya lo vimos, pero el capítulo 14 nos habla de esa parte en donde David recibe una visita de una mujer. Esta mujer, por medio de un soldado de David, un hombre de confianza de David, formula una historia y hace que el rey David tome una decisión. Y hablábamos de cómo la sutileza, desde la perspectiva humana, la sutileza puede tener buenos puntos porque es una manera de llegar a objetivos o de lograr cosas. Pero veíamos que desde la perspectiva bíblica, la sutileza no es algo que Dios apruebe. No es algo que Dios le diga al creyente, hazlo para que se hagan las cosas. En la vida cristiana, el fin no justifica los medios. En la vida cristiana, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra instrucción, y podemos utilizarla como esa punta de lanza, esa flecha, ese camino, esa vereda que nos puede llevar a la bendición genuina de parte de Dios. Así que la semana antepasada veíamos la parte precisamente de este hombre, general de David, cómo se introdujo en la mente de David y utilizó a una mujer con una historia. Y hablábamos de cómo este hombre, pues hay que ser cautelosos con las que son sutiles, pero también a la misma vez si en nosotros hay esa conducta de sutileza, darnos cuenta que no viene de Dios, hermanos. Está dentro de nosotros porque es parte de nuestra naturaleza como humanos, pero eso no significa que es correcto usarla. Así como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchas cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Esta semana vamos a ocupar la segunda parte, y que la segunda parte viene siendo desde el momento en que David da la orden a este hombre, a su general, y le dice, bueno, pues manda a traer a Absalón. Y vamos a titularlo la segunda parte
de la sutileza, pero desde la perspectiva justicia. Lo veíamos la semana antepasada desde la perspectiva engaño. ¿Usted cree que la justicia y la sutileza han ido de la mano en algunas ocasiones, hermanos? ¿Qué opinan? Un ejemplo. Como lo quiera usar. En cualquier tiempo. Es una manera muy estratégica de poder ganar o de poder derribar casos. Utilizan mucho la misma justicia con esta conducta o este espíritu, vamos a llamarlo, ¿verdad? Metafóricamente. La sutileza se ve mucho en la abogacía, en las leyes, hermanos, y principalmente en este país. Entonces, inclusive, no sé si les ha tocado, como me acuerdo yo hace unos años que una persona iba en una amistad, iba con su familia, con su abuela, y dice que entraron a JCPenney, ya dije el nombre, ¿verdad?, de la tienda, y dice que, ya ve que en JCPenney en Cielo Vista había 2 elevadores, ¿sí los ha visto? Bueno, dice que cuando iban por ahí y se subieron al elevador, dice que su abuelita, sintió algo en el pie, pues enterró una astilla, un alfiler, perdón, se lo enterró. Y pues rápidamente se tuvo que sentar porque se lo enterró de esas maneras, ahora sí que de película, hermano, sorprendente. Ahí traía el alfiler en el pie. No, pues obviamente una persona de edad, mandaron llamar a seguridad, llegó el gerente, no se lo va a hacer tan larga, obviamente le ofrecieron todos los servicios y a la misma vez le dieron una tarjeta de regalo de considerable cantidad. ¿Por qué cree que hicieron eso? No puedo dar cifras, hermanos. Ya dije, ya se me salió el nombre de la tienda. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Cuando nos platicó, ahí en la bola, los que estábamos, algunos dijeron por ahí, ¿verdad? Los hubieras demandado. Ya ve cómo del cristiano, cómo piensa cristianamente. Los hubieras demandado, le hubieras sacado una lana. Que sí. Que sí es cierto. Una demanda sí procede, hermanos. Negligencia, una persona que desenterró un alfiler, puede no estar esterilizado, un montón de cosas. Y ella nos dijo, es que no se trata de eso. O sea, cristianamente habló. Entonces, la tienda utilizó sus estrategias para evitar llegar a la justicia e hizo justicia por su propia mano, la gratificó, por así decirlo. En la vida cristiana, el fin no justifica los medios. La semana pasada yo hacía una pregunta, o la antepasada. ¿Qué somos primero? ¿Cristianos o padres? ¿Quién se acuerda, hermanos? Y yo les decía, somos padres primero en realidad. Tenemos hijos. Yo les decía, pero cristianamente, espiritualmente hablando, ¿qué somos primero? Creyentes, hijos de Dios. Y ahí es en donde nos toca la parte, como le llaman a la mujer ciega de la balanza, ¿verdad? Que viene siendo la imagen que se formula siempre para hablar de la justicia. Una mujer con 2 pesas y con una venda en sus ojos, que los que saben de abogacía es una manera de representar que la justicia no es parcial, sino es imparcial, que no ve lo que realmente son los hechos, lo que lo lleva a tomar una decisión. Esta clase está diseñada para darnos cuenta que en la vida cristiana nosotros debemos de ser muy cautelosos en las 2 áreas, al momento de juzgar o de hacer justicia, que ni siquiera debo de hacer la pregunta si el cristiano tiene derecho a juzgar o a hacer justicia. Sí tiene derecho, eso no tengo ni que enseñar, eso se sabe de antemano. Aunque vivamos en una generación en donde la palabra justicia es ofensiva, respétame. Hoy te dicen la frase célebre, respétame. No, espérame, si te vas a tirar de un techo, no, pues te respeto. No. El instinto humano es, oye, debo de dialogar contigo para que no lo hagas. Que un cristiano establezca reglas en su casa y aplique justicia, que al final del día la llamamos corrección, en realidad es justicia. ¿Sí sabía eso? Nomás que no le llamamos justicia, pero en realidad es justicia. ¿Por qué? Porque la justicia tiene el derecho de aplicar ¿qué? Corrección.
condenación o en su efecto, dejar en libertad a la persona. De la misma manera el cristiano, en calidad de padre, en calidad de trabajador, supervisor, dentro de la misma iglesia, el cristiano tiene que aplicar la justicia. Yo no hablo de la justicia, de lo que se le conoce como la soteriología en griego, que se refiere a la salvación, el ser justificados. Yo hablo de lo que se le llama el discernimiento, de tomar una decisión al momento de actuar. Entonces, cuando hablamos de ello, vamos a entrar en esta segunda parte, cómo es que David pasó por dos eventos, hermanos, que debió de haber aplicado justicia y no lo hizo. ¿Quién sabe cuáles fueron esos dos eventos? Uno, el asesinato de su hijo. Ese es el número 2. Ese ya lo vimos en el capítulo anterior, pero sí, tampoco aplicó ahí. Pero en este capítulo en particular, en el 14, el hermano Daniel ya nos compartió la segunda, el haber dejado a su hijo, no haber aplicado justicia en las cortes de la realeza. Pero hay otro más, otro caso que tuvo que haber juzgado David, que no lo hizo. Ya lo dijeron, hermana Carrera. ¿Sabía usted que el general de David le mintió a David? ¿Y sabe lo que significa mentirle al rey? Muerte. Y David no lo hizo. Entonces, vamos a hablar de cómo es que David aplicó en cierta manera una justicia sagaz, hermanos, o una justicia sutil, en donde pudo haber aplicado la justicia, pero como nos compartía el hermano Daniel hace unas semanas, posiblemente David no llevó a su hijo a la corte porque el llevar a su hijo a la corte, ¿quién se iba a sentar en el trono? Iba a haber un golpe de estado, etcétera, etcétera. Pero al final del día no estamos para resolver las decisiones de Dios. Estamos para seguir la palabra de Dios. No estamos para resolver las decisiones. Eso le corresponde al Señor, hermanos. Y esta es la parte de la sutileza de muchos cristianos que debemos de ser muy cautelosos. Ejemplo, vamos para entrar en clase, ¿verdad? Hay hijos que en ocasiones andan mal. ¿Y sabe cómo evalúan los papás? Él y Dios. No, Señor. Usted como padre y yo como padre tenemos el deber de guiarlos mientras estén bajo nuestro techo. Son nuestras reglas y nuestras reglas están basadas en valores bíblicos. Cada quien, ¿no? Así que si nuestros hijos andan haciendo cosas indebidas, allá ellos. No. Ya está grande, ya es mayor de edad. Y entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿Nomás de mirar cómo se desgracia la familia y nosotros nomás decir voy a orar? No, Señor, hermanos, Dios nos ha dado un espíritu para tomar decisiones a través del discernimiento, que es tomar acción al momento de ver algo indebido a nuestro alrededor, con los que nosotros nos concierne. Eso sí, yo entiendo y vuelvo a repetir, hablar de la familia es hablar de uno de los temas más delicados, más sensibles y más complejos del ser humano. A mí me respeta. No estamos hablando de que le estamos perdiendo el respeto. Estamos hablando de cuál es el valor, el principio bíblico que Dios nos da para poder tomar decisiones sobre aplicar justicia en nuestros hogares, hermanos. ¿Sí está conmigo, hermano? Mire, voy a poner otro ejemplo. Vamos a llevar a otro panorama. Así que si el pastor anda mal, él y Dios. Tranquila, hermana Carrera, ahora sí le entran, ¿verdad? Pero sus hijos no dijeron nada, todos se quedaron en silencio. Al pastor sí, hágalo carnitas. Se fija, es nuestro deber por la salud espiritual de la congregación, por la salud espiritual de nuestro hogar, por la salud espiritual de nuestro matrimonio. Es nuestro deber. Va a haber ocasiones en donde tenemos que aplicar justicia, hermanos. Y no me refiero que vamos a ser jueces necesariamente. Me refiero que vamos a actuar en lo que se le llama el discernimiento, la restauración que Dios nos llama a que nosotros lo llevemos a cabo. Así que dice aquí, la introducción, hablar de aplicar justicia, dice, en estos tiempos es tan ofensivo como corregir a alguien por un buen camino, ya que existen innumerables frases que promueven respetar a cada quien debido a que somos libres de pensar y vivir como queremos.
¿A quiénes sus hijos les han dicho esa frase? No digan amén, ¿verdad? Respétame, déjame vivir como yo quiero. ¿Será? Deme su respuesta, hermano. ¿Será? No, sí, ¿y por qué? No, ¿y por qué? A ver, papá Millenniums contra papá Dinosaurios. Mire, tan nerviosos se pusieron que ya se les olvidó la pregunta. Va, aquí dice, Dios dice, a cada quien debido a que somos libres de pensar y vivir como queremos. ¿Será que nosotros debemos de respetar las cosas indebidas que nuestros hijos hacen, hermanos? No. ¿Por qué? Sí y no. ¿Y por qué? Es que la respuesta que usted me dé es la historia que vamos a desarrollar. David dejó hacer a sus hijos lo que quisieran, inclusive a un hombre de confianza. No es que vamos a juzgar a David, vamos a ocupar la historia de David para nuestra enseñanza. Que al final del día, el hacer lo que queremos o dejar a las personas hacer lo que quieren, miren el desenlace que se llevó David. Le dio un golpe de estado al final del día a su hijo. A ver, levanta la mano, hermana Angélica. Ok. Dele, muy buen punto. A tomar malas decisiones. Fíjese, porque Dios nos va a demandar. ¿Es bíblico que Dios va a demandar las acciones de nuestros hijos? A ver, ¿en dónde dice? No va a ser un cliché, ¿verdad? O no me tiene que dar el texto. Dígame más o menos cómo va el texto y yo lo acompaño. A ver, instrúyelo. Esa es una orden, hermana Carrera, pero que nos responsabiliza a Dios. Esa es una orden. Dios le dice al creyente, instrúyelo. Le dijo al Hijo de Dios, al hebreo, al judío, al creyente del Nuevo Testamento. Es nuestro deber guiar a nuestros hijos por la palabra de Dios, la verdad, los valores bíblicos. Pero ¿dónde Dios nos responsabiliza a nosotros como padres sobre nuestros hijos? Bien, ese es un buen argumento. El padre que no le estorba a sus hijos, vimos la historia de aquel sacerdote que se le dijo por medio de aquel hombre: tú no le estorbaste a tus hijos cuando deberías de estorbarle. ¿Y qué le pasó? Se cortó su generación, hermanos. Tanto así fue delante de Dios. Entonces los papás sí jugamos un papel importante en el hogar, en la familia. Y cuando me refiero al hogar, yo no me refiero al techo. Yo me refiero inclusive cuando nuestros hijos se van, hermanos. ¿Por qué será que se produce una idiosincrasia, una cosmovisión, perdón por las dos palabras, una visión óptica y un pensamiento que cuando nuestros hijos se casan o cuando nuestros hijos cumplen 18, ¿por qué será que se viene el pensamiento? Ya que hagan lo que quieran, ya están grandecitos, ya los crié y ya que le den. ¿Por qué será que se produce ese pensamiento cuando ni siquiera es bíblico? Ni siquiera es bíblico. Los hijos tenían que honrar al padre hasta el último día de su muerte. ¿Y sabe por qué? Porque el último día de su muerte, la misma Biblia enseña que todavía el padre ahí retenía la bendición para heredársela a sus hijos, como en el caso de Abraham. Perdón, sí, en el caso de este hombre y sus dos hijos. Qué interesante, hermano, que Dios le dice al creyente, al que tiene hijos: tienes una responsabilidad y tienes que juzgar con justicia. ¿Por qué? Por eso es que esta generación de personas, esta sociedad, usted la ve que está totalmente desenfrenada, porque los padres ya no tienen control. Lo soltaron, lo perdieron, lo entregaron, lo cedieron, lo ignoraron, y mire cómo anda una generación que no se le aplica restricciones, que no se les educa, no se les instruye. Miren cómo andan arrastrándose por todos lados. ¿O usted me va a decir que tenemos una buena sociedad? Desafortunadamente no. Sí. No, pero la Biblia sí nos invita y nos da parámetros. Sí.
Oh, que los hijos tomaron. Va. Esto es sencillo, hermano, y no requiere no requiere tanta palabrería. Nosotros tenemos una responsabilidad. Si en nuestra responsabilidad delante de Dios, Dios observa que nuestra responsabilidad se está efectuando conforme a sus parámetros y el hijo decide, necia, ignorante, todos los argumentos, ya lamentablemente desaprovechó la instrucción. Pero yo estoy hablando a nosotros lo que nos concierne. Que el hijo haga de su vida un papalote con todas las enseñanzas de la familia, de los padres. Yo digo que ahí va más condenación, porque del cielo se le va, al momento del gran juicio del trono blanco, se le va a demandar. Mira, conociste la palabra y tuviste un padre que te instruyó y por todos los días que podías haberlo escuchado, te dijo y no quisiste. Entonces, no estamos hablando que el hecho de hacerlo, el corazón de los hijos va a cambiar. Estamos hablando de la importancia de actuar en nuestra responsabilidad como padres. Nosotros no cambiamos la mente de nuestros hijos, hermanos, no la cambiamos. Pero lo que sí podemos hacer es traerles a la memoria a manera de recordatorio cuál es la voluntad de Dios. Eso sí lo podemos hacer. Y eso yo creo que lo han hecho la gran mayoría de los hombres que podemos conversar, que no han perdido el tiempo de decirle a sus hijos, mira quién soy, sabes que soy un maestro, un pastor, un cristiano, y mira cómo tú vives. No puedo hacer nada por ti, pero quiero recordarte que te amo y que Dios también te ama y que lo que estás haciendo no va conforme a la voluntad de Dios. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. No podemos hacer más, pero lo que sí podemos hacer, que sí pudo haber hecho David, que no hizo David se movió más a la misericordia, pero bajo un sentimiento, una emoción, que bajo la misericordia bíblica. Eso sí lo podemos ver. Y la misericordia bíblica es diferente a la misericordia emocional, hermanos, la misericordia sentimental. La misericordia sentimental es como le llegaron a David. Tú también tienes un hijo. Y mira, la mujer de Tecoa, ¿verdad? A David le pegaron donde estaba su debilidad. Que Dios lo había perdonado y él quiso aplicar lo mismo. Que no hubiera perdonado David no significaba que él no era misericordioso. Vamos a dejarlo en claro. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Así que si nosotros llevamos una vida terrible, venimos a Cristo, Dios nos restaura, ¿vamos a dejar que nuestros hijos vivan esa vida? Al fin y al cabo, ¿así nosotros también vivimos esa vida? No. Y a veces los hijos nos recriminan. Tú sí viviste tu vida, déjame a mí vivir mi vida. Sí, pero lo que tú no sabes es que tengo muchas secuelas de haber tomado malas decisiones. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Y no solo es para los hijos, vamos a aclararlo, es general, hermanos, las decisiones que tomamos en la vida diaria. Así que solamente que vamos a ocupar a David porque fue sobre sus hijos. Dios le ha dado al hombre su palabra, la Biblia, para que sea una guía, y hablar del tema de la justicia sirve para castigar y corregir. Ese es el tema principal de la justicia, hermanos. Tomar una decisión sobre una mala acción o sobre una acción que se desconoce su contenido, pero tiene que llevarse a cabo. Y dice aquí, y en la balanza que Dios le ha dado al hombre. De lo contrario, seríamos una sociedad sin límites al momento de actuar o al momento de pensar. Así que vamos a entrar en la historia. Dice aquí, ¿verdad? La mujer de Tecoa le confiesa al rey su mentira. Ahora que el rey David, entramos en la parte histórica, se entera de la mentira de esta mujer, la cual confesó que Joab puso todas estas palabras en su boca con el fin de traer a su hijo Absalón de regreso. David le da la orden a Absalón que busque, perdón, aquí no es la palabra Absalón, hermanos, es el general de David, dice que busque y lo traiga de regreso para que vuelva a Absalón. Él le hace reverencia y el rey lo bendice. Esto se ve en el capítulo 14, versículo 21 y 22. Mire, le dijo este hombre prácticamente a David, sí, ya que me has descubierto que yo inventé esta historia, mandé una mujer para que tú reconsideraras tu decisión, mi rey. Dice David, está bien, ve por mi hijo. Y luego todavía la Biblia dice no solo que le da la aprobación, sino dice que lo bendice. A ver, yo me entero que vienen y me cuentan una mentira como rey. ¿Cuál debería haber sido la acción del rey, hermanos?
tenga. No lo vuelva a hacer. Es que estamos hablando de una posición muy, muy elevada y de una mentira muy grande, hermana Carrera. Eso es algo muy cierto. Se mandaban terceras personas. Le contó una historia. La diferencia es que Natán iba por boca de Dios. Natán iba y le contó una parábola. Natán el profeta le dijo al rey, si tú sabes que yo vengo es porque tengo palabra de Dios para tu vida. Y Natán confrontó el pecado de David. La historia de este hombre sutilmente se metió a la mente del rey, lo engañó, le habló de un tema de misericordia que él no podía doblarse porque él ya la había vivido. Esa es la gran diferencia. El otro venía de parte de Dios, este no venía de parte de Dios, hermanos. Si viniera de parte de Dios, lo que hizo Absalón no hubiera sucedido. ¿Qué fue lo que terminó haciendo Absalón? No fue corregido, hermanos. Sí, terminó muriendo, pero a lo que lo quiero llevar yo, hermana Carrera, es que desafortunadamente sí provocó un golpe de estado. Lo que sabíamos o que se creía que iba a suceder, lo dejaba con vida o lo dejaba sin vida, al final de cuentas sucedió. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, lo que Absalón comprendió que David había mostrado gracia, misericordia ante él, a pesar de que todo fue fabricado por medio de una mentira. Hermanos, sutileza. Esta fue la fabricación de un engaño para aplicar justicia. Así que dice aquí, después Absalón regresa a Jerusalén. Una vez que Joab, que es el soldado de David, va a Absalón, que se encontraba en Jesús, dice, lugar donde se había refugiado, al regresar el rey David decide no verlo. ¿Por qué no lo habrá querido ver David? Era algo muy natural. David tenía dos investiduras. Una era rey y la otra era padre. Su investidura de rey es que si lo recibía, ¿qué iba a hacer con él? Aplicar justicia. Pero prefirió no verlo porque dijo, no lo quiero ver, me aguanto las ganas, porque si no tengo que aplicar justicia. Así que le dice simplemente, vete a tu casa y nos vemos después, que tardó años. Sino que lo envía a su casa. El autor denota el buen parecer que había sobre Absalón, hombre en el cual se decía no había en él defecto sobre su aspecto exterior, al punto que su buen parecer era reconocido por todo Jerusalén, ya que su cabello tenía un valor de 200 siclos de peso real, un valor el cual recibía por su influencia y su aspecto estético. En otras palabras, la sutileza de poder proyectar quién va a ocupar el lugar del trono hizo a David a aplicar la justicia de una manera diferente. Y surge la pregunta, ¿David perdona a Joab por su mentira? El rey debería de estar rodeado de gente leal a la corona, la cual ninguno debería de mentirle o engañarlo. Esto era una señal de deslealtad y desconfianza. Miren, aquí en nuestro nivel, contar una mentira no aguanta nada David, ¿verdad? La realidad, imagínense contar una mentira del tamaño de la nación. Como cuando ahora se les salió y alguien anónimamente compartió el borrador de lo que iba a hacer la Suprema Corte en relación al aborto. ¿Sí lo recuerdan? Eso se filtró, hermanos. Ahí hubo deslealtad. Eso no debería de haber salido, independientemente que digamos de que era una bomba que la estaban soltando por adelantado para ver cuál era la reacción de la opinión del público. Pero se supone que lo que sucede en la Corte, en la Suprema Corte, son temas que ahí se quedan. Alguien lo filtró al punto que se hizo nacional y todavía hay una investigación abierta para llegar al punto quién lo hizo. Entonces, no era cualquier mentira lo que se le dijo a David y a quien se le dijo. Esto era señal de deslealtad y desconfianza. La decisión que tomó Joab al contratar a una mujer y venir ante el rey y conmover su corazón para que su palabra se sostuviera y lograr traer de regreso a Absalón era un gran engaño al rey, y su castigo
Una persona tan cercana al rey, una persona que se supone que inclusive daba su vida por el rey, se le podían hacer tres cosas. Uno, se le podía desterrar. En otras palabras, lo exiliaban. Dos, se le degradaba. No puedes estar en mi círculo porque yo necesito gente de confianza, y se le degradaba de su posición. O tres, moría. Pero ninguna de las tres hizo David. ¿Sería acaso por quién se trataba este asunto, que era el hijo del rey? ¿Usted cree que si a David le hubieran contado esta historia de otra persona que no fuera su hijo, usted cree que David hubiera actuado igual? Es que no es lo mismo que tengamos que aplicar justicia sobre alguien a sobre los nuestros, o inclusive sobre nosotros mismos. No es lo mismo y jamás será lo mismo. Vete. Lo mismo. Esto sucede mucho en las iglesias. ¿Sabía usted eso? Ahí va un autogol, ¿verdad? Como dicen por ahí. Mire, una oveja o una oveja, vamos a verlo así breve. Una oveja comete una falta, un miembro comete una falta de actividad moral. Es un eufemismo, ¿verdad? Para no tirar tan directa la palabra. Se le lleva al pastor y el pastor ocupa justicia y tiene que aplicar corrección. Ah, pero si es un líder. Es que es líder, lo necesitamos ahí en el cargo. Y se le suaviza. Ay, ¿a poco no digan que nunca les ha tocado ver eso en las iglesias? Ah, pero si es el pastor. Nos vamos a quedar sin pastor. ¿Se fijan cómo cambia la justicia? Porque hay sutileza. Ah, pero si es el hijo del pastor. Sí le llamaron la atención. Pero ¿qué cree? Se le aplica una diferente sentencia sobre los hijos del pastor que sobre los miembros o los familiares del pastor. ¿Sí lo he visto? O los amigos o los compadres del pastor, ¿verdad? Por eso yo he dicho que yo no tengo amigos, ni le debo nada a nadie. Esa frase usted la ha escuchado de mí y es la primera vez que la digo abiertamente. Ni tengo amigos ni le debo nada a nadie. Tengo una investidura de pastor y yo le voy a rendir cuentas a Dios. Es la mejor manera de vivir, no deberle nada a nadie y no tener compas, porque se malinterpreta mucho esto. ¿Verdad que es diferente, hermanos? Oiga, como a veces le pasa a los hijos, ¿no? Ama, ¿por qué con él no eres tan así que con los otros? Es que mire, tiene su corazoncito. Y los otros, oh, no. El primero fue con el que experimentamos, ¿verdad, hermano? Dejamos caer todo el peso de la ley. Ya con el último, ya, que haga lo que quiera. Hermana Angélica, ¿se ve mucho en los abuelos? Sí, hermana Angélica. Hay que ser parejos. Yo estoy hablando de panoramas, vamos a llamarlo, en donde se tiene que aplicar una corrección, hermanos, ¿eh? Vamos a dejarlo en claro. Y luego dice aquí, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. Oiga, ¿usted cree que ya se le iban las cabras a David? Ok. Pero le hago una pregunta, con usted me quedo. Betsabé. Sí. Ok. Oh, sí. Correcto. Ok. Oiga, me quedo con usted en esta pregunta entonces. Sí.
Bueno, una pregunta, me quedo con usted, y es una pregunta general para todos. ¿La edad nos hace cambiar para bien o la edad nos hace cambiar en otra dirección? No necesariamente para mal, ¿eh? Fíjese cómo formulé la pregunta. A ver, papás, con todo el respeto que ya andan en sus 50, ¿verdad? El hermano Daniel ya nos compartió su experiencia, que ya andan en sus 50. ¿Cómo deberíamos de ser más aplicables al momento de actuar en una corrección? ¿Deberíamos de ser más dados a lo que la Biblia nos enseña o ya nos hacemos un poco más tranquilones, más pasalones, como dicen por ahí? Eso le pasa mucho a los pastores, hermano Daniel, ¿eh? Mucho le pasa a los pastores. Cuando entran al ministerio jóvenes, utilizan mucho la Biblia para hacer lo que deben de hacer. Se hacen viejos, perdón, con todo el respeto a todos los pastores, ¿verdad? Envejecen y yo he conocido pastores que pasan por encima de ellos y no les importa. Los líderes se les trepan y no les importa. Se les trepan los hijos y ya no les importa. Entonces yo pregunto, la edad literal, no la edad en el Señor, la edad nos hace pensar diferente. ¿Cuál es la manera correcta de actuar al momento de tomar acción sobre una corrección? ¿Debemos de pensar como pensábamos al principio o ya hay que ver las cosas más tranquilas porque ya vamos de salida? Paciencia. Eso sí es cierto. Estoy de acuerdo con usted que en cierta edad somos muy atrevidos. No, sí lo entiendo perfectamente. Sí. Ah, no, hay otra escala de edad. Y aplicarlo. Todos los hijos. Sabiduría y paciencia. Bien, hermano Turi. Buen punto. Ok. Más sensato. Bien. Bien, buen punto. Es que ambos son muy buenos argumentos. Betty. Bien. Ahora entonces yo voy a hacer una pregunta. Ya que dieron dos puntos de vista, personas que ya tienen una edad en donde estoy entendiendo que para dar un consejo o en su efecto una corrección, ya se piensa diferente. Así lo definí yo. Entonces vamos para ustedes dos y para todos la pregunta. ¿Qué decisión debería haber tomado David con estos dos hombres? Uno le metió a una mujer con un engaño en su debilidad y David lo detectó. Y el otro mató a su hijo. ¿Qué acción debería haber tomado David? No estamos diciendo que vamos a cambiar la Biblia, pero estamos tomando su referencia para poder saber si David actuó en una justicia sutil o en una justicia de Dios. Que a ninguno de los dos los desterró. La corte se lo permitía, ¿eh? Por eso lo dije, había tres. Degradarlos, desterrarlos, que era exiliarlos, o darles muerte. Y las tres las podía ejecutar el rey, porque las tres entraban. Es como cuando dicen por ahí, tiene una pena máxima hasta de 25 años. Y la conducta del juez en base a las evidencias
Es lo que él decide. Le dicen entre 15 y 25. El juez tiene esa escala para decidir. David tenía la oportunidad de decidir y actuar en una justicia bíblica, divina, mosaica. Sin embargo, hermanos, no lo hizo. No lo hizo. Obsérvelo y no lo hizo. Ni a uno ni al otro. Sí. Las leyes. Y saben, hermanos, qué interesante es que en realidad David, es cierto, ya había madurado, pero no tomó a consideración las opciones. Se puso la investidura de padre, hermanos, que no tiene nada de malo. Pero primero somos hombres sujetos a la palabra de Dios antes de ser padres, porque por padres les pasamos, perdónenme, ¿verdad? Pero les pasamos todo, hermanos. Todo, ¿verdad? Ay, mi hijo, sí, pero como cuando dicen que los hijos hacen cosas indebidas, y, pero aquí estoy para apoyarte. No, yo no estoy para apoyarte. Y que me escuchen mis hijos. Tendrás mis oraciones, tendrás mis consejos, pero jamás mi apoyo sobre las cosas indebidas. ¿Por qué? Porque darte mi apoyo sobre cosas indebidas significa que tolero tus maldades y no las puedo tolerar. Tienes mis oraciones, mis consejos, mi corrección, mi instrucción, pero mi apoyo no. Yo no estoy de acuerdo en esa manera de pensar de los padres de ahora. Los hijos hacen cosas indebidas y yo lo apoyo. No, corríjalo mejor. Es lo más bíblico, que al final del día la corrección bendice. Y ahorita vamos a ver más adelante. Hermana Carrera. No, pues hermana Carrera, no me incluya a mí, por favor. Bueno, ya vea usted su punto de vista. Levanta la mano los chavos. No se crean. No. Vámonos. Ah, ¿no? Entonces, ¿pasalón o no pasalón? ¿David era un pasalón o no era un pasalón? Esa es su opinión. Es una opinión. No estamos diciendo que se queda. Díganos. Sí. Exacto. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, échele. No. La respuesta es tajante, no. No es pasalón. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice en Proverbios que Él pesa los corazones. En otras palabras, Dios que logra ver lo que nosotros no alcanzamos a ver. Es como la parábola de la gracia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando dice que llegó uno desde tempranito y le pagó tanto. Y luego llegaron en diferentes horarios. Y se enojaron. Y dijeron, ¿por qué? Si oyes. Es la gracia. Miren, hay creyentes que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio peleando la buena batalla con la carne, con la corrupción. Y mire, va a haber otros que antes de que Cristo venga, un mes antes se van a arrepentir. O sea, qué suave, ¿verdad? Y se van a ir al cielo. Se arrepintieron. Gloria a Dios. Pero yo que tengo un chorro aquí sudando la gota. Oh, sí, conozco varios. No, pues ¿por qué no se lo lleva ya? Y fíjese que sí. Uh-huh. Como con otros, ¿verdad? ¿Eh? Ahora, volvemos a lo mismo. Él pesa los corazones, no es pasalón, pesa los corazones. Es como le pasa mucho a los muchachos.
O sea, tú sí, papá, le diste por todos lados. Y yo no me dejas ni siquiera, oiga, como el hijo pródigo, ¿va? O sea, mi hijo se fue y te tumbó la mitad de la herencia. Y yo que te pido una ovejita para mis compas y yo pasárnosla suave. No me la das. Pero te desfalcó la mitad de la herencia y viene y le vas a hacer party. Que pues, a la mexicana, ¿verdad? No es pasalón el Señor, hermanos. Y tampoco estamos para tentar la misericordia de Dios. Pero a veces a los muchachos les entra este pensamiento. ¿Y si no me pasa nada? Yo conozco otros que no les ha pasado nada. No te la rifes, no te la juegues. Es mejor mantenerte en la justicia de Dios, en los parámetros de Dios. Entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Dice aquí, su corazón para que su palabra se sostuviera y así lograra traer de regreso a Absalón. Un gran engaño y el rey y su castigo debería haber sido destierro, desagrado. Ya lo leí esto. David perdona a Absalón por matar a su hijo a manera de pregunta. Al regresar a Absalón se presenta ante el rey y su padre a la vez, lo que el rey le niega su visita y lo envía a su casa, el cual duró ahí años sin verlo. Su acto de haber asesinado a su hermano e hijo, el cual era príncipe de la realeza, en premeditación. Fíjese cómo murió Amnón. Murió en premeditación y en realeza. O sea, en otras palabras, ante ello, ¿qué, hermano? No hay misericordia. Mataste a un príncipe. Ahí no se te puede desterrar, a menos de que haya tranza, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero así fue, viéndolo desde la otra posición. E hijo, el cual era príncipe de la realeza en premeditación y era un acto el cual debía ser juzgado en la corte. Pero no fue así, sino que solo decidió evitar verlo. El amor, como algunos sugerimos. No se sabe la razón de David por qué no lo juzgó o permitió que las cortes lo juzgaran. Algunos lo interpretan como un acto de misericordia, ya que debería de morir, y que es una posición muy, muy correcta que hacen algunos escritores. Ahora, hacer justicia o justificar con los hechos. Al tratar este tema es de gran interés debido a que es natural que se involucran sentimientos, razonamientos, emociones, conocimiento, en donde todo tiene que ser evaluado y emitir una respuesta que puede ser benéfica o perjudicial para alguien o para algunos. Como humanos, al enfrentar este evento, muchas veces preferimos evitarlo, evadirlo o disolverlo sin tener que juzgar. Puede ser por temor, por vergüenza, por intereses económicos, conyugales, familiares e inclusive eclesiásticos. Y eso sí es cierto, hermano, Evitamos entrarle a aplicar la corrección o a hacer justicia. Hay muchos intereses de por medio. Oiga, como cuando, así bien breve, ¿verdad? Los típicos casos que ya hay de los dos lados. La hermana le pega al hermano, le da sus cachetadas, ¿verdad? Sujétate. Pero yo soy el hombre de la casa, sí, pero mientras yo viva aquí yo la rifo. O viceversa, ¿verdad? No, y sí hay casos. O viceversa. Y luego van con el pastor, ¿verdad? Y el pastor le dice, hermana, hermano, no le mueva. Después, ¿quién la va a mantener? ¿Quién lo va a mantener? ¿Sí han escuchado esos casos o me lo estoy inventando? Haga lo que tenga que hacer. Para eso tenemos leyes. No es que seamos severos, pero hay pasos a tomar. Se tiene que tomar acción. Oiga, como los hijos, ¿verdad? Pastor, es que mi hijo se me está rebelando y no quiero que se me vaya de la casa, deme un consejo. No, pues sí, ya sabe qué le voy a decir. ¿Sabe qué le voy a decir que se vaya? Oiga, como hace tiempo me tocó un caso, hace ya tiempo, lo cuento porque ya pasó años de esto. Me vinieron a pedirme consejería, el chamaco metía a Mary Jane a la casa en paquetes. ¿Sabe lo que? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron, chavos? Sí, ¿verdad? Gracias. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Cómo que me viene a preguntar qué hace? Tampoco. Agarre esos paquetes, entrégueselos a sus hijos y dígale que se salga de la casa. O entra solo o no entra nadie. Es que no quiero que se vaya, pastor, no va a tener a dónde ir. Es en serio lo que le estoy contando. Es que es mi hijo y yo lo amo. Sí, por amarlo se va a meter en problemas porque la casa es su propiedad y usted también va a salir involucrada. Hermanos,
casos así, donde queremos actuar con sutileza, la justicia. Oh, qué duro, pero son casos reales. Ante los ojos de Dios corre un hijo por esa situación. A ver, ¿ustedes qué opinan? Denme su opinión. ¿Tenemos derecho a decirle a nuestros hijos la puerta está muy ancha? Para empezar. Sí tenemos. Ay, hermanos, ustedes no son cristianos. Los papás mundanos de ahora. ¿Por qué, hermanos? Pues no que usted ve hasta lagrimea y moquea por su hijo y quién sabe qué tantas cosas. Justicia sin sutileza, con misericordia, pero sin sutileza. Es una balanza tan compleja, hermanos, pero que la Biblia sí nos da parámetros. Dios nos ha dado un razonamiento y su palabra nos da ejemplos para nosotros saber guiar correctamente. ¿Para qué? Para que la balanza no se recargue indebidamente y pase lo que le pasó a David como a otros hombres de Dios. Vete. Sí. Es que cuando venimos a Cristo cargamos más a la misericordia. Ay, es que están muchachos. Ay, pastor, hay que dejarlos vivir su vida. Sí, no, no. Hay escalas. Exacto, hermano Daniel. Estorbarles, entristecerlos. Es bíblico. Es nuestro deber. Y inclusive, hermano, fíjese lo que le voy a decir, hasta nuestros hermanos en la fe. Si usted ve que su hermano anda haciendo algo indebido, entristézcalo. Si usted tiene más madurez, usted ya es un anciano en el Señor, usted ya es una persona sabia en el Señor, entristézcalo. Ay, pastor, es que yo no soy el pastor. No necesitas ser el pastor. Es tu hermano en la fe. Apóyalo, ayúdalo con sabiduría, con gracia, con misericordia, con amor. Pero no pásalo, pues yo no voy a decir nada. Si el pastor se entera, yo voy a decir que yo no sabía nada. Oh, hermana Angélica. Oh, claro, una exhortación bíblica con amor. Exhortar no es regañar, eso lo debemos enseñar tajantemente. Esa es una mala interpretación de muchos que la agarran a su favor. Exhórtalo. No, mejor que conozcamos mejor la palabra de Dios. Pero si estorbarles, si usted ve un jovencito de la iglesia, hermano mío, que se lo topó, no sé, en el 7-Eleven, ¿verdad? Haciendo cosas acá medio raras, para no entrar en detalle, dígale, mijo, no está tu papá aquí, pero mira, yo soy papá y sé que lo que estás haciendo no está bien. Ve con Dios, busca a Dios, vente, vamos, busca un consejo. No, no es mi hijo, yo no soy su papá. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? El apóstol Pablo dijo soportaos. Y cuando dijo soportaos, no dijo que te aguantes. Se refería bajo la expresión que carguemos las necesidades de nuestros hermanos. A eso se refiere. Pero nos hemos hecho una iglesia en general, hablo general, no esta congregación, hablo en general. Una iglesia que cada quien su rollo. Así. Un día me dijo un pastor, si no quiere entender, allá él y Dios. Le dije, pero tú ¿cuántas veces lo has corregido? Desde el púlpito. No dije su nombre, pero él lo tuvo que entender. Bájate y aconséjalo. Y si se va, pues que Dios lo bendiga. Y si se queda, la misma Biblia enseña que aprende sabiduría porque fue corregido. Pero no, hermanos, generalmente no gustamos hacer justicia, hermana Carrera. No, hermana Carrera, no pluralice, por favor. No. Ok, sí. Sí. No, poco a poco nos quiere meter al guacal. Sí. Definitivamente. Y no es que la hagamos de capataces,
ni la hagamos de pastores, hermanos. Miren, hermanos, yo he aprendido esto en el ministerio y con tantos años en el Evangelio como algunos de ustedes que también tienen más tiempo que yo inclusive, hay una etapa en la vida cristiana en donde vemos la necesidad de las debilidades de nuestros hermanos. Y es cierto, no somos sus pastores, tal vez pensábamos, ¿verdad? O podemos pensar, pero sí podemos darles un consejo. Un consejo sí. No le vaya a pasar como dijeron por ahí, ¿verdad? Se metió como el Salvador y terminó crucificado. Que por andar aconsejando de más, hablando de más, tomemos acción correctamente. Mano, Daniel. Pácatelas. Sí. Jamás avergonzó. Nuestro deber es orar por nuestros hermanos, instruirnos mutuamente, aconsejarnos, guiarnos. Hay ocasiones en donde se interviene, lo tengo que decir abiertamente, consejería pastoral. Usted no puede dar cierta consejería para que no se meta en camisa de 11 varas. Lo digo abiertamente, no me tengo por qué quedar callado. Sin embargo, hay temas, hay situaciones que usted sí puede hacer. Y mire, y aún como pastores, hay temas que a nosotros no nos conciernen, hermanos. Como cuando la gente viene y me dice, ¿qué hago? Pues perdóneme, yo voy a usar la Biblia. Que usted tome la decisión que usted quiera, es su decisión. Pero yo no le puedo decir a usted qué hacer. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento yo ya estoy echándome una soga al cuello y me estoy yendo con usted. No es correcto que el pastor, yo le voy a decir qué tiene que hacer. No, hay Biblia para darle a la instrucción y este es el consejo. Pero yo no le puedo decir lo que usted tiene que hacer. Y no me va a salir como allá, fue y dijeron lo que dijo el pastor y luego vienen y le reclaman al pastor. Usted me dijo qué hacer, pastor. No, malinterpretemos. Ya finalizamos. Vete. Se descosió el Señor, hermano. Vete. Bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aquí terminamos clase. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? Ahí vamos a estar viendo eso la semana que entra, hermanos. ¿Qué es la opinión de la Biblia sobre la justicia, verdad? Al momento de aplicar, ¿cómo aplicarla? Hay que estudiar, correcto. Vamos a darle gracias en esta mañana. Y por ahí le quiero pedir a mi hermano Felipe. Hermano Felipe, despídanos en oración.